Hola, soy Rodrigo Arenas, presidente editor de República. Hoy tengo el honor de tener una conversación con Carmen María Torreviarte de Amador, la presidenta electa de CACIF para el periodo 2024-2025. Hola Carmen María, muchas gracias. Un honor para nosotros que nos acompañes el día de hoy. Gracias Rodrigo por la invitación. Carmen María es empresaria, administradora de empresas con una maestría en administración de finanzas, madre de 4 hijos y abuela de una nieta. Esposa de Carlos desde hace 36 años. 36 años, empresaria desde hace 24 años, filántropa fundadora de la Fundación Miguel Torreviarte desde el 2010 y líder gremial desde hace 9 años. Carmen María, en el República Summit del año pasado, que se llamó Mujer, la energía que mueve un país, hablamos de esto. Sin saberlo, hablamos de este momento. Fue prácticamente el tema del evento. Una esposa, madre, abuela, profesional, empresaria, y lo tengo que leer porque es mucho, filántropa y líder gremial. Prácticamente llena las cajas de cheques para una supermujer. ¿También eres piloto aviador? ¿Fuiste? Wow. Fui. Esa sí ya la dejé. Pero además de, lo más importante, una persona comprometida con generar futuro, con generar oportunidades para todos y en todos lados. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo creo que de alguna manera vengo con una experiencia familiar de empresarios y empresarias. O sea, tengo en la familia una historia de abuelas y bisabuelas que siempre trabajaron y por el otro lado tíos y abuelos muy emprendedores. Entonces va uno aprendiendo de alguna manera desde chiquito toda esa historia. Pero por el otro lado, desde esa parte de ser empresarios, también a todos nos inculcaron mucho la parte humana de ser empresario. Entonces, siempre ha habido una mezcla entre de alguna manera, la responsabilidad de trabajar con las comunidades y apoyarlas a que tengan el mismo desarrollo y la misma prosperidad que pueden tener las empresas. Y eso va generando un gran desarrollo ahí. Entonces, va uno aprendiendo en cómo puede ir uno mezclando desde la parte de ser empresaria, también toda esa parte de generar prosperidad en comunidades en el interior. Y tengo que interrumpirte ahí porque como que tenemos la idea en Guatemala de que cuando hay un empresario exitoso, un empresario con una empresa de 50, 70, 100 años, usualmente esa empresa, sobre todo si es industrial y no agrícola, que bueno, ustedes también tienen la rama agrícola, pero cuando es industrial, todos creemos que está en la ciudad. Yo creo que es muy importante que le cuentes a nuestra audiencia de qué empresa estamos hablando y dónde está ubicada esta empresa, porque incluso hay un documental al respecto. Así es. Bueno, la verdad es que yo crecí en el interior de Guatemala, o sea, mis vacaciones de colegio eran ir a la vía de San Cristóbal, Verapaz y pasarlas en Cobán. Aprendiendo a convivir con la comunidad y y teniendo relaciones con la comunidad. Y de alguna manera trata uno de seguir manteniendo esas relaciones con esa comunidad. Entonces, siempre estuvimos cerca de la comunidad. Desde la época en que mi abuelo adquiere la fábrica, una de las principales cosas que llevó a la vía de San Cristóbal, y estamos hablando de los años finales de los 50, principios de los 60, fue un colegio privado de monjas para apoyar a la comunidad en la educación, porque era importante tener colaboradores educados, y una clínica médica para nuestros colaboradores y sus familias. Entonces es una manera de ir generando esa prosperidad dentro de la educación y la salud en las comunidades, y esto se ha continuado. ¿Y la fábrica continúa? La fábrica continúa estando en San Cristóbal. Seguimos apoyando ahora desde la Fundación Miguel Torreviarte en muchos proyectos educativos y de salud en el Alta Verapaz. San Cristóbal, Alta Verapaz, para ubicar a la audiencia, ¿a cuánto queda de Cobán? Está más o menos como a 30 kilómetros de Cobán, camino a lo que sería el Quiché, o sea, en la carretera de Quiché, de Cobán al Quiché. Si la gente que trabaja, ¿cuánta gente emplea la fábrica? Hoy día tenemos más de 1,000 colaboradores en la fábrica.
Esos 1,000 colaboradores, si no existiera, y estoy haciendo énfasis en esto porque creo que es bien importante por la parte humana. Si estos 1,000 colaboradores, si no existiera la fábrica en San Cristóbal, Alta Verapaz, ¿cuáles serían sus oportunidades de trabajo? Serían mínimas, como suceden en la mayoría de las comunidades de Guatemala. O sea, no tendrían, creo yo, ni el nivel educativo, ni habría el nivel económico que hay, ni la prosperidad que se ve dentro de la comunidad, a diferencia de comunidades similares en el interior de Guatemala. Y habiéndote preguntado esto, esto te lo pregunto es porque la fábrica, entiendo yo, tiene más de 100 años. La fábrica está, sí, 110 más o menos. ¿Y por qué ustedes, digamos, uno lo entiende de todas las generaciones que heredaron eso antes del conflicto armado, pero habiendo pasado el conflicto armado, siendo Alta Verapaz un lugar que fue tan complicado, ¿por qué no movieron la fábrica a la ciudad, a un lugar más céntrico como la mayoría de fábricas? Ni se nos ocurrió. O sea, ni siquiera pasó por la mente. O sea, había que ver cómo podíamos seguir generando. El generar esa productividad y esos zapatos en Alta Verapaz nunca ha sido fácil. O sea, el teléfono no llegó hasta 1988. Hoy día todo el mundo tiene celulares, nadie puede pensarlo, pero no teníamos teléfono hasta 1988. Todas las comunicaciones eran por radio. O sea, todas las casas de la familia, o sea, mis tíos todos tenían radio. O sea, los reportes de lo que salía de la fábrica para venirse a Guatemala o de lo que salía de Guatemala, todo era vía radio. Y te pregunto todo esto porque tal vez mi siguiente pregunta es, este perfil, digamos, de empresaria de San Cristóbal, Alta Verapaz, además de, pues yo entiendo que tienen otras inversiones en Cobán y son una familia que ha invertido mucho en esa zona, ¿tuvo algo que ver desde tu punto de vista para que haya sido electa ese perfil de no ser una empresaria de la ciudad, sino que ser una empresaria del interior de la República? ¿Tuvo algo que ver para que haya sido electa hoy como presidente de CACIF? No lo veo como tal. Yo creo que tal vez lo que sí tengo es más conciencia de lo que hay, de lo que se necesita hacer en el interior desde la perspectiva de lo que son las gremiales y de lo que son las cámaras. Pero ha sido una mujer que ha hecho muchas alianzas. Yo me recuerdo el República Summit, la que más gente nos llevó, digamos, de alianzas con empresarias fuera de la ciudad, fuiste tú. Sí, porque yo siempre cuando estamos hablando de los temas que afectan a los empresarios, insisto mucho en, veámoslo desde la perspectiva de los empresarios y emprendedores del interior. O sea, no nos enfoquemos solo en los de la ciudad. O sea, cómo toda acción que hacemos como empresarios también afecta el interior de Guatemala y cómo podemos nosotros entonces ser unos generadores de oportunidades para todos esos emprendimientos. Entonces, pero creo que sí tiene mucho que ver de dónde vengo. Y sí hago mucho énfasis en tenemos que traer a todos esos empresarios, pero sobre todo salir nosotros a verlos. O sea, en la medida en que podemos salir y ver dónde están las dificultades que tienen, las problemáticas que tienen, que podemos ayudarlos a resolver, vamos a ir generando una Guatemala más próspera. Que al final del día, ese es el objetivo de una organización como CACIF y las cámaras y los gremios. Así es. Ayudar a resolver todos esos problemas que lamentablemente casi siempre construye el Estado. Es el que construye los problemas y uno está viendo cómo se los quita para realmente tener libertad de emprender y de hacer empresa. O a veces lo que pasa es que el Estado no actúa. Entonces, efectivamente, yo creo que uno cuando participa en la gremialidad, y aquí me voy a ir a un ejemplo de la gremial de calzado. O sea, ¿qué son las cosas que nos unen? Y lo que generalmente nos une son cuáles son las problemáticas que como gremio todos tenemos, porque tenemos el mismo problema. Entonces, en el caso del calzado, la principal problemática que tenemos es la defraudación aduanera y el contrabando. Eso nos afecta a todos. Entonces, ¿cómo lo trabajamos en conjunto? Porque no es un problema de alguien, sino es un problema general del gremio
que lo que hace es que nos va quitando competitividad. Y por el otro lado hay oportunidades, como qué cosas podemos trabajar en conjunto para que a todos nos vaya bien, aún siendo competidores en muchas cosas, pero al trabajar la gremialidad uno trabaja los retos que puede tener, que nos están afectando a todos, y las oportunidades que hay. Y entonces creo que eso es parte de lo que hay que aprender de lo que uno hace en las cámaras. O sea, ¿qué es lo que se trabaja en las cámaras? Es ver todos esos retos que tenemos que trabajar en conjunto, y por el otro lado todas esas oportunidades que pueden hacer que tengamos una Guatemala más industrializada, una Guatemala con mayores oportunidades para todos. Entonces es un equilibrio entre ver los retos que hay. O sea, el contrabando le afecta a un montón de industrias. Entonces, ¿cómo las vamos trabajando juntos? No solo es el calzado. ¿Y cuáles son las oportunidades que en conjunto podemos hacer? Y eso me lleva cabalmente a mi siguiente pregunta, que es, CACIF es por mucho, en términos de representatividad económica, como también en términos de generación de empleo formal, el representante más importante del sector productivo de Guatemala. Pero te pregunto, ¿hay manera de fortalecer eso más? ¿Puede aprovechar CACIF ese desarrollo inmenso que se ha dado en las capas medias, que se ha dado en las ciudades intermedias? ¿Cómo puede hacer CACIF para quitarse esa máscara o esa fachada que mucha gente interpreta o malinterpreta de que CACIF representa a pocos? Yo creo que CACIF representa a un montón de empresas. Y yo me voy a ir a los números de Cámara de Industria, que son muy similares a los de las demás cámaras. Pero en Cámara de Industria, el 85% de los socios de Cámara son pequeños y microempresarios. O sea, medianos es un 10 y un 5 de grandes. O sea, la base de la gremialidad es en las empresas pequeñas y medianas, porque ahí es donde se puede hacer que todo el mundo crezca. O sea, en el proceso de trabajar en conjunto y de ir solucionando los temas para poder ir creciendo todos juntos. Y lo mismo sucede en CACIF. O sea, es una suma de todas. Es por eso, pero eso es una suma de todos. Entonces, cuando lo vamos viendo, es una suma de un montón de chiquitos que están representados dentro de toda la problemática, no de todo lo que es CACIF hoy día. O sea, realmente creo que parte de lo que nos hace falta es aprender a comunicar adecuadamente realmente qué somos y qué hacemos. Y todos los beneficios que tienen el poder pertenecer a la gremialidad para todas las empresas. Y ahí en CACIF está la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa, está la Cámara de Comercio y Servicios. O sea, hay un montón de cámaras que lo que tienen, o sea, es gente que presta servicios, desde corredoras de bienes raíces hasta la gente que da asesorías en recursos humanos. O sea, es una base bien amplia de empresarios. Y geográficamente, tú consideras, o sea, obviamente sabemos que hay empresas que tienen presencia en todo el país, pero digamos en esa representatividad de micros y medianos empresarios, ¿tú consideras que CACIF está aprovechando, digamos, todas esas oportunidades que se están dando y todos esos empresarios que están generando? Porque de hace 15 años para acá Guatemala es otra. Yo creo que esa parte de que nos vean en el interior es una tarea pendiente que hay que darle más énfasis hoy día, sobre todo que el interior de Guate y todas las ciudades intermedias están creciendo mucho. Que también es nuevo, ¿verdad? Que también es nuevo, hace pero 25 años las ciudades intermedias no... Shela y Guatemala es ciudad, y punto. Pero de alguna manera ese crecimiento de todas estas ciudades intermedias abre oportunidades para poder ir trabajando y poder ir incorporándolas porque tienen las mismas problemáticas que tenemos las empresas en la ciudad, en el interior, o todavía más grandes en muchos casos. ¿Y qué planes tienes en tu presidencia para hacer eso? Esa es la parte de lo que para mí es más importante, es cómo visibilizamos toda esa parte del interior, todo lo que se necesita en el interior y cómo lo vamos amarrando a todas las políticas que salen y que se trabajan desde CACIF. O sea, cómo vamos generando esas inercias y esas alianzas
para poder ir generando en el interior esas cámaras que necesitan también tener presencia. Porque al final del día, realmente la presencia en el interior debe de ser de las cámaras, no es de CACIF. Eso yo coincido contigo, pero al final del día, digamos, técnicamente, sí, las empresas se asocian al gremio, el gremio a las cámaras, y las cámaras pues son las que ocupan las sillas que van a CACIF. Pero quiera que no, CACIF es una marca. O sea, mucha gente cree que CACIF, digamos, tiene un plan de membresías, cosa que no es así, más que las cámaras que se sientan en CACIF, sino que su plan de membresías es por medio de las gremiales, que es donde los empresarios están. Pero al final, o sea, es más, yo creo que hay gente que cree que CACIF es hasta un partido político, pues. O sea, ¿cómo aprovechar esa oportunidad que tiene CACIF y que tienen los gremios y las cámaras de atraer y de fortalecer a toda esa capa de emprendedores, de empresarios, y proteger? Para mí, yo creo que tal vez es la palabra más importante, proteger ese ADN que tenemos los guatemaltecos de emprender, porque al final del día, pues lo han dicho muchos medios de comunicación en Guatemala y fuera de Guatemala, Guatemala es un país, digamos, netamente emprendedor. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en el momento en el que uno es emprendedor, es optimista. Entonces, yo creo que de alguna manera también somos muy optimistas. No nos queda otra. No, yo creo que sí hay. O sea, país... No nos queda otra que ser optimista. Por eso no. Pues sí, por eso, pero es parte de los retos de ser emprendedores. Yo creo que hay varios programas que se tienen desde CACIF y desde las diferentes cámaras, pero uno de los programas que a mí me parece muy bueno, que se trabaja desde CACIF, es el del GAN, y es el poder tener a todos estos patojos que están saliendo, el poder empezar a hacer prácticas e internships, interinatos en las empresas. Y creo que llevarlo al interior de Guate se vuelve todavía más importante, porque ahí es donde de alguna manera más apoyo necesitan, porque probablemente las deficiencias educativas son más altas en poderlos integrar a las fuerzas laborales, porque cuando uno tiene un conocimiento claro de cómo funciona un negocio, es más fácil emprender también. Si uno tiene todo el conjunto de lo que lleva a estar en una empresa y haber trabajado o haber hecho un internship, le da a uno una visión de qué es lo que yo necesito conformar para poder empezar un emprendimiento, ya sea en servicios, en producto o en lo que sea. Y hay un montón de capacitaciones que se dan que se van a dar al interior de Guatemala, y alianzas que se tienen para poderlos hacer. Ok, bueno, y ahora pasando a un tema un poco más álgido, que es el tema político. Entendemos y entiendo y me queda claro, digamos, el rol de Carmen María Torreviarte con respecto a cómo ampliar, llamémosle, la base productiva del país y cómo CACIF tiene que irlos a conquistar y a atraer. Pero hay otra, digamos, es otro stakeholder con el que CACIF tiene que interactuar constantemente, que es el gobierno. El Estado, pero el gobierno en sí. Y la debilidad de partidos políticos en Guatemala, la debilidad que es histórica de partidos políticos en Guatemala, ha dejado un vacío en donde CACIF ha tenido que entrar muchas veces a llenarlo. Y la ciudadanía muchas veces espera que CACIF sea el que llene ese vacío que tendría que haber llenado usualmente un partido político. En otros países del mundo son los partidos políticos o los políticos los que tienen ese debate, no necesariamente los empresarios. Entonces yo quisiera primero hacerte una pregunta, que es, venimos de una tormenta política que tuvimos pues prácticamente de las elecciones del año pasado. ¿Cuál fue la posición? Que mucha gente dirá, pero ya pasó ese tiempo, pero creo que es importante dejarle claro a la audiencia cuál fue la posición desde el primer día de CACIF con respecto a la transición
democrática. Literalmente, a que haya sido Bernardo Arévalo quien ganara la primera vuelta, que hubiese segunda vuelta, y pues que ganó la segunda vuelta y por lo tanto que tenía que tomar posesión. O sea, para CACIF es importante que se respeten todos los periodos que tienen que ver con elecciones y esa fue la decisión, de alguna manera, en elecciones, entonces tenía que tomar posesión. O sea, no podemos romper nuestros esquemas de democracia. Se vuelve importante y desde el primer día se dijo, o sea, quien gane, y en este caso ganó el Bernardo Arévalo, tenía que tomar posesión el 14. Pero sí estás consciente y estás de acuerdo conmigo. ¿Que había un montón de ruido alrededor? Sí. Pero no solo eso, que no es, o sea, en Venezuela, en Nicaragua, en el mismo El Salvador ahorita con Bukele, el sector privado de esos países no ha tenido esa posición. ¿Por qué CACIF sí? Yo creo que soy la respuesta, pero quiero... Yo le diría que de alguna manera, para mí, o por lo menos yo, Carmen María Torreviarte, nosotros, o yo en lo personal, realmente le tenemos un amor a este país impresionante. Entonces vamos a defender todas las instituciones para que pueda seguir caminando y que siga adelante. ¿Qué es lo que pasa? Yo siento que nos hemos pasado más culpándonos de cosas que realmente buscando las cosas que nos unen. Y a todos nos une el tener un mejor Guatemala y una Guatemala más próspera. Si empezamos a trabajar por lo que estamos de acuerdo y cómo podemos hacerlo, y no estarnos echando culpas, porque en el echar de culpas perdemos todos. Entonces hay que trabajar en las cosas en las que estamos de acuerdo. Todos queremos una mejor Guatemala. Todos somos importantes en ese engranaje de generar una mejor Guatemala. O sea, el gobierno, las iglesias, el sector privado, los empresarios, los emprendedores, todos somos importantes para realmente generarle a Guatemala esa prosperidad y ese futuro. Entonces tenemos que empezar a verlo desde la perspectiva de cómo lo trabajamos juntos. Y definitivamente no vamos a estar de acuerdo en todo, pero si agarramos las cosas importantes que nos van a tener un mayor impacto y que podemos trabajar en conjunto, podemos generar y catapultar a Guatemala. Pero yo no veo en muchos otros países ese amor que se le tiene a Guatemala, que los empresarios de Guatemala le tienen, y le tienen desde toda la época. O sea, hemos pasado por crisis que se han vuelto retos, que se han vuelto oportunidades de los años 60, de los años 70, de los años 80, de ahora a los años 2000. O sea, si nos vamos a la historia, Guatemala ha pasado por muchas crisis, pero de alguna manera el que sean los empresarios los que realmente, de alguna manera, siento yo, aman a Guatemala. Además de eso, que nosotros lo vemos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. O sea, no todo se mira a cómo vemos en 5 años que vamos a estar haciendo. O sea, la inversión que nos va a dar en 7, la inversión que sale en 10. O sea, todo lo vemos en perspectiva de más largo plazo. No somos cortoplacistas. Entonces, en ese proceso de ver las cosas a largo plazo, hay que encontrarle los mecanismos para ir trabajando y poder generar ese futuro para todo el país. O sea, no necesariamente sectorizado, es cómo vamos generando a toda Guatemala ese desarrollo que se necesita, pero necesitamos ponernos de acuerdo y encontrar los puntos en común. Y pues, escuchándote decir eso, por lo tanto, entonces, esta es la última pregunta que te tengo. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué posición podemos esperar de Carmen María Torreviarte y de CACIF, por ende, con respecto al gobierno, con respecto al gobierno del presidente Arévalo? Yo como Carmen María quiero ver cómo generamos ese futuro juntos, y ahí hay un engranaje en que todos somos parte importante. O sea, no hay unos de más y otros de menos. O sea, todos tenemos que trabajar realmente en conjunto, encontrar las cosas en las que estamos de acuerdo. Yo prefiero enfocarme en las cosas que podemos estar de acuerdo y no en las diferencias, para ver si trabajando los acuerdos y en lo que podemos estar de acuerdo
podemos ir generando y haciendo un plan de mediano plazo. Al final del día el gobierno está 4 años. Entonces, ¿cómo podemos en esos 4 años ir poniendo esas piedras que en 8 realmente vayan a generar esas diferencias que necesitamos? Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen María. Toda la suerte en este año, que pareciera poco tiempo, pero es eterno cuando estás ahí adentro. Y si quisieras dejarle un mensaje a la audiencia de cierre. Pues la verdad es que los invito a que trabajemos todos juntos, porque al final del día eso es lo que va a lograr que hagamos que realmente Guatemala se vuelva una potencia. Muchísimas gracias.